Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, continuamos la historia de Samwell Tarly, Sam el Mortífero, novicio de la Ciudadela de Antigua y hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Hoy retomamos la historia de Sam desde el punto en que habíamos dejado las crónicas anteriores, es decir, tras el ataque en el puño de los primeros hombres. En esta segunda parte repasaremos todo lo acontecido en el libro Tormenta de Espadas y llegaremos hasta la Ciudadela de Antigua en el libro Festín de Cuervos, una trama llena de personajes y elementos que nunca llegamos a ver en la serie de HBO. Como de costumbre, si no habéis visto la primera parte dejaré el enlace en la descripción. Estas son las crónicas de hoy, así que ensillad monturas, tomad provisiones y comenzamos. Sam y los poco más de 60 supervivientes del puño recorrieron el camino hacia el muro en medio de una fuerte nevada y una noche que parecía no tener fin. Según avanzaban, había hermanos negros que se extraviaban en la nieve, otros morían desangrados y en ocasiones se oían gritos aterradores desde la retaguardia, donde la luz de las antorchas se perdía en la oscuridad. Las sombras muertas seguían dándoles caza. Sam intentó mantener el paso tanto como pudo, pero poco a poco empezó a retrasarse hasta que cayó en la nieve y ya no pudo levantarse. Paul, el pequeño, decide llevarlo en brazos y gracias a él pudo vivir un poco más. Sin embargo, pronto el brillo de las antorchas va quedando atrás y de la oscuridad emergió un caminante blanco a lomos de un caballo muerto. Los espectros eran lentos y torpes, pero el otro era ligero como la nieve llevada por el viento. Esquivó con fluidez el hachazo de Paul y acabó con él con su espada de cristal. Sam sacó la daga de vidriagón que Jon le había dado en el puño de los primeros hombres y se precipitó adelante, con los ojos cerrados y agitando el puñal a ciegas con las dos manos. Cuando se lo clavó al caminante se oyó un crujido como el ruido que hace el hielo al romperse bajo una bota, y a continuación un chillido tan agudo y penetrante que lo hizo caer. El otro se fue evaporando hasta que solo quedó el puñal, mientras Sam vomitaba su valor en la nieve y la luz del amanecer asomaba entre los árboles. Su amigo Green había presenciado la escena y le cuenta a todos la hazaña de Sam. Inmediatamente empiezan a llamarlo Sam el Mortífero, aunque algunos lo hacen en tono de burla, ya que no creen que aquel chico gordo y cobarde fuera el primer hermano negro en matar a un caminante desde hacía miles de años. De los más de 60 hermanos que escaparon del puño, solo 44 llegaron semanas después al Torreón de Craster, y allí otros 4 murieron a causa de las heridas. Mientras la joven Elise se encontraba en pleno parto, algunos hombres de la guardia empezaban a rebelarse por la poca comida que les daba su anfitrión. En un instante, Craster se lanzó hacha en mano cuando lo llamaron bastardo. Al momento siguiente caía muerto por la mano del daga. Oyo Manomocha clavó el puñal en el vientre del Lord Comandante Mormont, que los maldecía por desafiar a las leyes de la hospitalidad, y un segundo después, todo fue borroso. Hermanos matando hermanos, mujeres chillando, mientras Sam sostenía la cabeza del viejo oso, que le daba la última orden. Tarly, vete al muro y cuéntales todo, instó su comandante. Cuéntales lo del puño, los salvajes, vidriagón, esto, todo. Dile a mi hijo Jorah que vista al negro y que lo perdono, mi último deseo antes de morir. Alentado por las mujeres de Craster, Sam partió de allí de inmediato, y con él marchó Ellie, que había dado a luz a un niño. Ella le había suplicado que le permitiera marchar con él a un lugar cálido, pues el frío blanco ya empezaba a levantarse en torno a ellos, y pronto vendrían a por el niño los dioses fríos, los hermanos del bebé, los hijos de Craster. Tras varias semanas de marcha llegaron a una aldea con un árbol corazón. Afortunadamente, Sam se había desviado al oeste en dirección al Castillo Negro. De lo contrario, se habría metido de lleno en el campamento de Mance Rayder, que se preparaba para atacar el muro.
Pasaron la noche en una de las chozas hasta que Sam fue despertado por una sombra que se movía en el interior. Era el cadáver de Paul el pequeño. Al entrar en contacto con la cota de malla, la daga de obsidiana se partió, pero Sam consigue clavarle un palo en llamas en la boca, haciendo que el espectro de Paul salga ardiendo. Fuera de la choza, sin embargo, todo parecía perdido, mientras los espectros rodeaban a Ellie y al bebé. El cadáver de Chet, del Ark de las Hermanas y más de una veintena de hermanos negros aparecían por todas partes, cuando un cuervo se posó en el hombro de Sam y a su graznido acudieron cientos de cuervos en una nube negra de furia que picotearon los rostros de los espectros. «Corre», le dijo el cuervo, y un misterioso jinete a lomos de un alce acudió en su ayuda. A lomos del enorme venado pudieron escapar y continuar su viaje hacia el sur. No había duda de que su salvador también era un espectro, pero era diferente a los demás y otrora había sido un hermano de la Guardia de la Noche. Dado que no había revelado su nombre, Sam y Ellie le dan el apodo de Manos Frías, cuyas crónicas ya tenéis disponibles. Manos Frías los llevó hasta la Puerta Negra, el acceso mágico del Fuerte de la Noche que solo permitía el acceso a los miembros de la Guardia. Sam recitó el juramento y pudo adentrarse en el muro. Manos Frías le dijo que debía traer a aquellos a quienes encontrase al otro lado, y para sorpresa de Sam, no era otro que Bran Stark. Sam llevó a Bran y a sus amigos junto a Manos Frías y continuó su viaje hacia el Castillo Negro, no sin antes jurar que no revelaría al mundo que Bran seguía con vida. Continuaron desde el Fuerte de la Noche hasta Lago Hondo y luego de Lago Hondo a Puerta de la Reina, siempre por un sendero angosto que iba de un castillo al siguiente, sin perder nunca de vista el muro. A un día y medio del Castillo Negro, mientras se forzaban a seguir la marcha con los pies encallecidos, Ser Dennis Mallister de la Torre Sombría llegaba junto a un herido Bowen Marsh y los supervivientes de la batalla del Puente de los Cráneos. Cuando Sam vio a Dewyn, a Gigante y a Ed Tolet el Penas, se derrumbó y se echó a llorar. Había conseguido regresar. En el Castillo Negro había tenido lugar la batalla contra los salvajes, con una costosa victoria para la Guardia, gracias a la aparición en última instancia de Stannis Baratheon. Los hermanos negros tenían ahora que elegir a un nuevo Lord Comandante, y tras desestimar a Ser Alliser Thorne, al que pocos apreciaban, el candidato con más posibilidades era Janos Slynt. Sam sabía que Janos sería un Lord Comandante nefasto, y para evitar su nombramiento, habla de manera individual con otros dos fuertes candidatos, Cotter Pike y Dennis Mallister, lores comandantes de Guardia Oriente del Mar y de la Torre Sombría respectivamente, quienes se tenían un desprecio legendario. Sam les dice que Stannis Baratheon tiene intención de nombrar al otro, lo que les mueve a apoyar a un nuevo candidato propuesto por el propio Sam, Jon Nieve, que es elegido como Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Mientras Jon se hace a su nuevo cargo, abajo, en las bibliotecas del castillo, Sam continúa leyendo, aprendiendo y buscando información sobre los otros. Como nuevo Lord Comandante, Jon tiene claro cuál es el papel que Sam debe desempeñar en la Guardia de la Noche y lo envía a la Ciudadela de Antigua, donde deberá convertirse en maestre para que en un futuro tome el lugar del maestre Aemon. Junto a él viajará el propio maestre Aemon, Ellie y su bebé. Sam había barajado la posibilidad de enviarla a Colina Cuerno, diciendo que el niño era suyo. Podría hablar con su madre y buscarle a la chica un lugar en el servicio. Lord Randyll Tarly no reconocería jamás al niño, pero lo complacería saber que su hijo era lo bastante hombre como para acostarse con una mujer y engendrar un hijo. Jon estaba de acuerdo con la idea, y como segunda opción, dijo que el maestre Aemon podría buscarle un trabajo como criada en la ciudadela. A Sam le aterraba la idea de convertirse en maestre, pues contrariaba la voluntad de su padre, pero era un hombre de la guardia y no le quedó más opción que acatar la orden. A la mañana siguiente, sin más demora, el grupo partió hacia Guardia Oriente del Mar, donde se les unió Dareon, un mayordomo de la guardia que anteriormente había sido aprendiz de bardo. Con la idea de que la prodigiosa voz de Dareon cantase las maravillas del muro, el valor de la Guardia de la Noche y alentar a los jóvenes a vestir el negro, Jon le había otorgado la tarea de reclutador, sustituyendo a Yoren, al que se le daba por muerto y desaparecido.
Viajaron a bordo de la Pájaro Negro, la galera más grande de todas las de la Guardia, y pasaron cerca de las costas de Skagos. Cotter Pike avisó de que las tormentas de otoño eran menos duras que las de invierno, pero más frecuentes, como Sam comprobó durante el viaje. En aquella travesía descubrió que Ellie se encuentra sumida en una profunda tristeza, pues Jon la había obligado a intercambiar su hijo por el de Dalla y Mance Rayder, para que el bebé del rey más allá del muro no fuera víctima de la hechicería de Melisandre. Al llegar a Braavos tenían una bolsa llena de plata y se alojaron en una posada, donde Dareon pidió la cama más grande del establecimiento. El maestre Aemon estaba tan débil que tuvieron que llevarlo en brazos, y Sam contrató los servicios de un sanador de la Casa de las Manos Rojas para que atendiera su resfriado, pero no había pócima capaz de rejuvenecerlo y ya tenía la muerte en los pulmones. La Pájaro Negro tenía como misión llevarlos hasta Braavos, y allí Sam debía buscar pasaje hasta Antigua. Contrataron pasaje la Lady Ushanora, pero Sam había insistido en esperar a que el maestre recuperara las fuerzas, y el barco partió sin ellos y con su dinero. En los puertos se oyeron historias sobre dragones en el este, y Aemon encomendó a Sam a que se informara más sobre ellos. En Braavos descubrimos también que Sam tiene ciertos conocimientos de Alto Valyrio, aunque no le entienden cuando lo practica, y es capaz de comprender parte de las conversaciones en Braavosi. Sin embargo, antes de buscar dragones, Sam tenía que encontrar a Dareon, que había prometido volver con vino y comida, pero no había regresado. En el camino, Sam fue abordado por 2 jaques Braavosis, pero gracias a una niña que se hacía llamar Gata de los Canales, evitó que le robaran lo poco que tenía. Aquella niña en realidad era Arya de la casa Stark. La joven le contó que Dareon estaba en el burdel conocido como el Puerto Feliz, y efectivamente, allí encontró al pícaro bardo, quien le tiró a Sam la capa de la Guardia de la Noche, dando por finalizados sus votos. Sam se abalanzó sobre él lanzándole puñetazos y maldiciones. Cuando los propietarios del burdel lo tiraron al agua, fue rescatado por Shondo, contramaestre del Aviento Canela, quien les ofreció pasaje en el barco y le dijo que él sí que había visto a los dragones. Shondo les habló de Daenerys y sus dragones, y el maestre Aemon Targaryen se sintió con una fuerza tan renovada que hasta subió por su propio pie en la nave Cisne de las Islas del Verano. El precio del pasaje fueron los libros que Sam pensaba entregar como regalo a la ciudadela, y por supuesto, él tendría que trabajar a bordo. Cuando cerraron el trato con el capitán estibeño, a Sam le quedaban solo las botas, las prendas negras, la ropa interior y el cuerno roto que había encontrado Jon Nieve en el puño de los primeros hombres. Después de hacer parada en pentos y tiros, la salud del maestre Aemon empezó a empeorar y encomendó a Sam su última misión: convencer a los archimaestres de la amenaza en el norte, hablarles del muro, de los espectros, de los caminantes blancos, del frío que repta, hablarles de Melisandre y la falsa espada de luz de Stannis, que solo les llevaría a adentrarse más en la oscuridad, de la profecía de los dragones y, sobre todo, debía convencerles de que Daenerys necesitaba consejo, enseñanza y protección. Cuando cruzaron los peldaños de piedra, el viejo maestre ya no recordaba ni el nombre de Sam, y poco después murió. Sam pronunció palabras amables en su funeral. Ahora su guardia había terminado. Ellie decidió que cuando el niño cumpliera los 2 años le llamaría Aemon de la Batalla o Aemon Canción de Acero, en honor al maestre Aemon. Durante el resto del viaje, Sam rompió sus votos manteniendo relaciones con Ellie y se sintió culpable, pero finalmente disfrutó de su compañía. Al fin y al cabo, había prestado su juramento ante los ojos vigilantes de un árbol corazón, y allí, rodeados de agua, los antiguos dioses no tenían ojos con los que mirar. Tras cruzar el Rejo, encontraron las secuelas de la guerra. Los hombres del hierro habían dejado un rastro de cadáveres flotando en las aguas. Ahora Sam dudaba si había llevado a Ellie y al bebé a un lugar seguro. Finalmente llegaron a Antigua. Sam dejó a Ellie en el puerto y caminó hasta la ciudadela, directamente hasta el tribunal del Senescal, donde Lorcas, el acólito de la puerta, lo mantuvo horas esperando a una audiencia con el archimaestre Theobald. Una audiencia que nunca llegaría si no le sobornaba con alguna moneda de cobre, tal y como le informó otro acólito.
Aleras, el Esfinge lo llamaban. Cuando se dio cuenta, Sam estaba contándole a Aleras todo lo acontecido en el muro y su desastroso viaje hasta Antigua. Cuando escuchó su historia, el desconocido acólito le vaticinó que el archimaestre Theobald no creería ni una palabra sobre los otros y lo invitó a visitar a otro archimaestre, Marwyn, al que llamaban el Mago. Marwyn se había especializado en lo que en la Ciudadela llaman los misterios mayores, o magia, a falta de una palabra mejor. Tenía más pinta de camorrista que de archimaestre, y al entrar en su torreón accedimos a una cantidad de elementos misteriosos, mágicos, terribles, inquietantes y de lo más prometedores que hallamos en Canción de Hielo y Fuego, piezas en el tablero que los showrunners de HBO consideraron poco interesantes para su serie. Para empezar, había velas de cristal. Marwyn poseía una vela de cristal negra, una vela ardiente de obsidiana, con la que había anticipado la llegada de Sam. El mago había enviado a Aleras a interceptarlo antes de que lo pescaran los archimaestres. Marwyn afirmaba que tras haber contado su historia en la Ciudadela, Sam pronto habría desayunado gachas con veneno, pues en el mundo que estaban creando los maestres no había lugar para la magia. Si el maestre Aemon hubiera llegado con vida, también habría encontrado la muerte en la Ciudadela, víctima de aquellos a los que Marwyn llamaba el rebaño gris, los maestres en contra de lo mágico. El propio Aleras, al que llamaban el Esfinge, era en sí un enigma. De piel morena, hijo de un padre dorniense y una mujer de las Islas del Verano. Muchas teorías apuntan de forma certera a que aquella esfinge no es otra que la hija de Oberyn Martell, Sarella Arena, ahora acólita clandestina de la Ciudadela, al servicio de la causa de Marwyn. Inteligentemente, Martin ha revelado su identidad en el nombre, pues Sarella al revés es Aleras. Cuando Marwyn escuchó la historia de Sam, decidió tomar la nave Cisne en la que había llegado, la Viento Canela, y partir al encuentro de Daenerys antes de que lo hiciera la Ciudadela. Los archimaestres enviarían a uno de sus hombres en una galera, pero Marwyn pretendía llegar antes. Antes de partir encomendó a Sam quedarse y forjar una cadena, pues pronto haría falta en el muro. Diles a los otros archimaestres que Aemon te ordenó que te pusieras en sus manos, le instó el mago. Diles que siempre has soñado con el día en que te permitieran colgarte la cadena y servir, que el servicio es el honor más alto y la obediencia la virtud más elevada. Pero no digas nada de profecías ni de dragones. Por último, ordenó al novicio Pate que ayudara a Sam a instalarse en la torre. Por si fuera poco el alarde de enigmas que desborda la escena, aquel novicio regordete que dio la bienvenida a Samwell Tarly ya no era el verdadero Pate, pues tal y como vimos en las crónicas de los hombres sin rostro, en el prólogo de Festín de Cuervos, Pate es asesinado por un hombre sin rostro y roba su identidad. El mismo letal asesino que durante algún tiempo recibió el nombre de Jaqen H'ghar. Y con todos estos elementos mágicos sobre la mesa, con los hombres del hierro a punto de atacar Antigua, con Euron Greyjoy con un cuerno dragón, con un Lord Leighton Hightower y su hija Malora encerrada en Torre Alta consultando libros de hechizos. ¿Qué clase de trama retorcida y compleja esconde Martin bajo su manga? Preguntas que esperan respuestas en Vientos de Invierno. Y hasta aquí todo lo que sabemos por ahora de la trama de Samwell Tarly. La parte 3 llegará, espero, cuando tengamos Vientos de Invierno en nuestras manos, pero para ir saciando nuestro apetito, pronto espero traeros unas crónicas hablando de la Ciudadela de Antigua. Conoceremos su origen, jerarquía y elementos que, sin duda, juegan un papel importante en la saga. Gracias como siempre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido de manera incondicional. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.